Vamos a ver. Ahí se ve la pantalla, chicos. ¿Sí se puede ver, chicos? Perdón. Sí, profe. Va que va, gracias. Bueno, vamos a ver esto que es el objeto directo y objeto indirecto. Que insisto, es ser muy técnico, pero bueno, nos ayuda a entender muchas, unas reglas de el inglés como tal. Vamos a ver primero la función como tal. Dice function or form. Dice some verbs, algunos verbos toman ambos un objeto indirecto, que generalmente es una persona, y un objeto directo, que generalmente es una cosa. ¿Vale? Y dice generalmente porque obviamente puede haber excepciones para la regla. Y ahorita todo va a depender de qué veamos como, bueno, de la definición de objeto directo y objeto indirecto. ¿Ok? Dice, cuando el objeto directo viene primero o se presenta primero, necesitamos agregar la preposición for para los verbos comprar, cocinar y hacer. Y la preposición to, que significa a, para los verbos bring, que es traer, give, que es dar, send, que es enviar, sell, que es vender, y show, que es mostrar, y tell, que es contar antes de el objeto indirecto. Perdón. Suena muy rebuscado. Ahorita lo vamos a ver más a fondo. Simplemente aquí lo que les está diciendo, o sea, en palabras sencillas, es que si tú ves el verbo buy, cook y make, tú le vas a poner for, ¿ok? Y si tú ves, si van a utilizar el verbo bring, give, send, sell, show y tell, vas a utilizar to. Esta es la regla que te tienes que aprender. Primero era, bueno, al principio o antes era como, ok, estos verbos son así, te los tienes que aprender de esta forma, pero ahora te van a explicar el por qué es de esta manera, ¿ok? Bueno, para esto tenemos, ay, déjenme ver, ¿alguien quiere entrar? Marina Delgado, ahí está. Listo. Vale, vamos a ver. Déjenme le pongo asistencia a Mariana y a Yarel, sí. Gracias, prof. Ujú. Buenas noches, profe. Yo también acabo de llegar. Lisette, ok, ya te la pongo. Sí. Voy. Lisette, aquí estás. Yare, ahí está, listo. Ya quedó. Gracias, prof. A ustedes. Gracias, profe. Sí, ok, bueno. Entonces, prácticamente es esto. Y en algo, bueno, vamos a explicarlo más fácil para no darle tantas vueltas con todo esto. Creo que en algún punto, no me acuerdo si fue con ustedes, creo que no. Pero bueno, primero vamos a definir qué es un objeto específicamente en un contexto, insisto, esto es muy técnico, una disculpa, pero sí tienen que entenderlo para poder bueno, o sea, entender estos tecnicismos para poder entender el tema. Primero, ¿qué es el sujeto? ¿Quién lo puede describir? Tanto en español como en inglés, es igual. Pero, ¿cuál sería la definición del sujeto? ¿Alguien sabe? ¿Sería la persona que va a realizar la acción? Muy bien, persona, animal o cosa que realiza la acción. El De la verbo, persona, ajá, sí, dime Irma. de la persona que está hablando. De la persona que se está hablando en la oración, ok, muy bien, exacto. Sí, solo que, bueno, la definición correcta sería la que dijo Mariana, que es persona, animal o cosa que realiza la acción, ¿vale? La acción evidentemente es el verbo, ¿va? Y un objeto, e insisto, esto es un objeto gramatical, ¿ok? No nos estamos, no, o sea, yo sé que entienden ustedes por objeto una cosa, ¿no? Pero en este caso es un término gramatical. Entonces, el objeto técnicamente es el opuesto del sujeto. Si
el sujeto es persona, animal o cosa que realiza la acción, el objeto es la persona, animal o cosa que recibe la acción del sujeto, ¿vale? No todas las oraciones o no todos los verbos tienen este significado, o sea, este verbo este significado o esta acción de recaer en un objeto. O sea, no todas las oraciones van a tener esta relación de sujeto, verbo y complemento. Un ejemplo de esto, de que no se puede con todas las oraciones. Si yo pongo I am a student, aquí en este caso estamos describiendo al sujeto, ¿no? Entonces, como un estudiante. Por lo tanto, sin embargo, yo tengo sujeto, yo tengo verbo, pero este de estudiante, como es un adjetivo o estamos utilizando este verbo para describirlo, técnicamente no es un objeto, no está recibiendo la acción, ¿ok? Entonces, insisto, no todas las oraciones son aptas para este tipo de definición o este tipo de configuración. Sin embargo, la mayoría de los verbos sí lo son. Por ejemplo, supongamos que tenemos I eat cake, que prácticamente significa yo como pastel, ¿no? Ay, perdón por la tos. Entonces, I eat cake, o en pasado, ¿no? Vamos para que tenga un poquito más de sentido. I ate cake, yo comí pastel. Entonces, técnicamente, yo, como sujeto, estoy haciendo la acción de comer el pastel. Visto de otra manera, el pastel ha sido comido por mí. O recibió esa acción o sufrió las consecuencias de el sujeto, ¿va? Otro ejemplo más claro. Vamos a ver. My cat beat me. Ahorita cambio los colores. Que prácticamente es mi gato me mordió. Entonces, el gato es el sujeto, ¿va? Porque es quien realiza la acción de morder. Y yo soy objeto de mi gato porque yo fui el que recibí la mordida, ¿ok? Si yo cambiara la posición de los sujetos y pusiera que yo mordía al gato, entonces yo sería el sujeto quien mordió y el gato es mi objeto por haber recibido la mordida. No sé si esto se entienda. O sea, esta relación de sujeto, verbo y objeto. O que a alguien no le haya quedado claro. ¿No? ¿Todo bien? Entonces, insisto. Creo que sí. ¿Ok? Cásense con esas definiciones. Sujeto, persona, animal o cosa que realiza una acción. El verbo es la acción en sí misma, evidentemente. Y el objeto es persona, animal o cosa que recibe una acción. ¿Va? O sea, esta la hace, el sujeto es sujeto porque la hace y el objeto es objeto porque la recibe. O sea, porque recibe la acción. ¿Vale? Están relacionados en ese sentido. No puede haber objeto sin verbo que reciba, no puede haber sujeto sin verbo que haga. ¿Ok? El verbo es como que el pilar o el centro de todo esto. ¿Va? E insisto, si tú intercambias las posiciones, quizá el significado sea raro. Si yo pongo cake al principio y el sujeto I al final, va a sonar raro que el pastel me coma a mí. Pero pues gramaticalmente se puede. Y si tú, insisto, cambias las posiciones, entonces estás diciendo que el pastel es el sujeto y que yo soy el objeto porque yo fui comido por el pastel, no al revés. ¿Vale? Entonces, esto nada más para que entiendan el concepto como tal de objeto en la gramática. ¿Va? Ahora, vamos al esquemita del libro, en su página 157. Y miren, ahora nos están dividiendo dos tipos de objeto. Acuérdense que el objeto siempre va a ir después del verbo. Y aquí en este caso, tanto el indirect object como el direct object, efectivamente podemos ver que están después del objeto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa aquí?
¿Cuál es la diferencia entre un objeto directo y un objeto indirecto? Acuérdense, el objeto, bueno, más bien, el objeto directo va a estar más pegado a lo que les acabo de decir como objeto, ¿vale? Es el que directamente recibe la acción del sujeto, ¿va? Vamos a ver un ejemplo claro aquí. Dice, I am going to make a cake. Muy bien. Aquí, I am going to make a cake. ¿Va? Entonces, todo lo que está en rojo es mi verbo. Bueno, la parte del verbo, ¿no? Sabemos que es el auxiliar, es el modal verb y el verbo como tal, ¿no? Esto ya lo vimos, este es going to, lo acabamos de ver la semana pasada, ¿vale? Entonces, todo esto es el verbo. Aquí lo que dice es, yo voy a hacer un pastel. ¿Qué es lo que está recibiendo la acción de ser preparado o de hacerse? ¿O qué se está preparando en esta oración? Un pastel. El pastel o un pastel, muy bien. Eso lo hace un objeto, ¿ok? ¿De quién? De quien quiera que lo esté preparando, en este caso de I. O si yo pusiera Yare, pues entonces el pastel va a ser el objeto de Yare. O si yo le pongo Mariana, el pastel va a ser el sujeto el objeto, perdón, de Mariana. A quien yo ponga de sujeto, este va a ser su objeto, ¿ok? Pero insisto, es un objeto y sobre todo, es un objeto directo. Vamos a ponerlo aquí, direct object, por lo que les comentaba, ¿no? Porque directamente está recibiendo la acción de ser hecho por Mariana en este caso, ¿va? Y entonces me van a decir, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre el objeto indirecto? ¿Va? El objeto indirecto técnicamente es como viéndolo de esta manera, como el daño colateral o a quién va a recibir ese pastel. ¿Ok? Por ejemplo, y aquí es donde viene la regla. Dice, cuando el objeto directo llega primero, como aquí, estamos de acuerdo que si tenemos el directo y el indirecto, nos vamos a fijar cuál viene primero. En este caso específicamente, viene primero el directo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a ver a qué se refiere lo demás. Aquí voy a poner indirect object. ¿A quién le quieres regalar el pastel? ¿A quién le vas a preparar el pastel, Mariana? A mi hija. ¿A Misha? Va. No sé quién sea Misha, pero bueno. A mi hija. Ah, tu hija, perdón. Ok. Vamos a ver. Hija se dice daughter, ¿vale? Pero suena raro, ¿están de acuerdo? No puedes decir Mariana. Bueno, aquí para empezar es is. No puedes decir Mariana va a preparar un pastel, hija. Tenemos que ponerle algo aquí para que redireccione. Para que justamente se entienda que este es un objeto indirecto. O sea, este es el objeto directo porque va a prepararlo Mariana. Pero quien lo va a recibir es... quien va a recibir ese pastel es la hija. ¿Qué pasó, Yare? ¿Ahí se usarían los conectores? No, los conectores, como su nombre lo dice, conectan dos ideas. O sea, cuando tú tienes conectores como la lista que les puse, tienes una oración, por ejemplo. I wake up early every morning. And I'm always dizzy, ¿no? O sea, sí, I'm always dizzy. Me despierto temprano todas las mañanas y siempre estoy mareado, ¿no? O sea, son dos oraciones diferentes, cada una con sujeto, verbo y complemento, que le estás uniendo con el conector. En este caso el conector sería and. Puedes utilizarlo but, puedes utilizar also. Dependiendo del tipo de idea que quieras conectar, vas a utilizar diferentes conectores. Esto aquí solo te está diciendo que tienes de dos sopas. Puedes utilizar for o puedes utilizar to. Y esto sí, en realidad el término correcto son preposiciones.
Las preposiciones ya las habíamos visto, algunas ya habíamos visto. Acuérdense que generalmente venían después del verbo y nos direccionaban, o sea, nos decían hacia dónde iba dirigida la acción. Vamos a recordar, por ejemplo, si yo digo I go park, no puedo decir en inglés I go park, ni en español. Bueno, en español sí, voy. Bueno, no, más bien, sería voy parque. ¿No? O sea, ambas ideas están incompletas. Necesitas la preposición para saber, para redirigir o dirigir la acción. ¿Vale? Porque hay acciones que por sí mismas no se dirigen al sustantivo. Entonces, por eso es que existe la preposición. Voy al parque. I go to the park. Técnicamente, al es esto mismo. ¿Vale? Es su equivalencia. ¿Vale? Los conectores, insisto, voy al parque a jugar. Ahí voy. A ver, I go to the park to play. Because I feel bored. ¿No? Este es mi conector. Pero si te fijas, aquí está otra oración completamente diferente con su propio sujeto. Puede ser diferente el sujeto, es una acción diferente, es un contexto completamente diferente. Tú los estás conectando, o sea, estás conectando estas dos ideas a partir de este because, o sea, la estás ligando. Porque si yo quito este because, tendría que poner un punto. Ahí, y entonces las ideas simplemente no están conectadas. O sea, me dices, voy al parque, estoy aburrido. O sea, no hay una secuencia en esto. Entonces, una cosa son los conectores y otra cosa van a ser las preposiciones. ¿Vale? En este caso vamos a ver preposiciones. Entonces, aquí lo que te está diciendo la regla es que dependiendo... Bueno, ya vimos, aquí se está cumpliendo esta regla que se está diciendo, ¿no? Cuando el objeto directo llega primero, o sea, aquí... O sea, primero que qué, o sea, aquí lo que importa es cualquiera de estos dos. ¿Cuál está primero después de mi verbo? ¿Ok? Tienes de dos sopas. Ya vimos que el objeto siempre va a ir después del verbo. Pero ahora que tenemos objeto directo y objeto indirecto, tenemos que ver cuál es el que llega primero o cuál se presenta primero. Entonces aquí en este caso se está presentando primero el pastel, ¿no? ¿Podría poner yo a la hija? Sí, pero sonaría raro, ¿no? Porque Mariana va a ser una niña, pues suena raro. Se puede, pero está raro, ¿no? O sea, cualquiera que tú pongas aquí técnicamente lo va a hacer objeto directo, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos que es nuestro objeto directo, que se cumple esta regla, ¿no? Vamos a necesitar agregar la preposición for si el verbo es buy, cook o make, ¿vale? Entonces, aquí como tenemos make, que se cumple con esta regla, tengo que poner la preposición for. Y ya. Y, obviamente, daughter no puede ir solo. O sea, no dice for daughter. Tenemos que decir de quién es la hija, ¿no? Y entonces en este caso es her daughter. Incluso podríamos dejarle el her, pero no sabríamos a quién se refiere este her. O sea, este se traduce como a ella. Bueno, ¿y quién es ella? ¿No? Ya que le pones, her daughter. Entonces ya quedó. Mariana va a preparar un pastel para su hija. Entonces, si se fijan aquí se está cumpliendo la regla que nos están describiendo acá. Llega primero o identificamos primero el objeto directo. Vemos que el verbo es make, o sea, está en esta listita de aquí arriba. Por lo tanto, yo tengo que ponerle for y luego colocar el objeto indirecto. ¿Vale? Ahora vamos con la otra regla. Ahora, a ver, ahora Yare. Vamos a ver. Yare, le vas a vender algo a alguien. ¿A quién quieres venderle algo, Yare? A ver. Vivian. Ok, Yarel, sí. Vamos a ver. Le va a vender. Ahora, Vivian. ¿Dónde creen que vaya? ¿En el morado o en el azul? En el azul clarito. ¿En el morado? En el morado, muy bien. Vamos a ponerle Vivian, muy bien. Ella va a ser el objeto indirecto. ¿No?
Pero ahora el verbo va a ser sell. Podemos dejarle el mismo pastel, no importa el objeto directo. O sea, aquí la diferencia es que Mariana le va a hacer un pastel a su hija, mientras que Yarelsi, cegada por la codicia, le va a vender un pastel a Vivian. 8 o'clock. ¿No? Entonces, y entonces como el verbo ya cambió, Yarelsi is going to sell a cake, entonces mi regla va a cambiar. O sea, ya tengo estos 5 verbos, 6 verbos, y entonces ahora le tengo que poner to, ¿no? Y ya quedó. ¿Va? ¿Se cumple la misma regla? Sí. Tenemos el mismo pastel, que es el objeto directo. Y tenemos el objeto indirecto, que es Vivian. Ella indirectamente va a recibir o sea, no es que la vaya a vender a Vivian, ¿no? Sino que lo hace objeto indirecto porque, insisto, los objetos indirectos son como les dije hace rato, el daño colateral. O sea, aquí en este caso no es un daño, es un efecto colateral más bien, ¿no? O sea, ella va a vender un pastel, pero porque ya lo hizo, ¿no? O ya lo tiene o lo compró, supongamos. Pero se lo va a vender a Vivian. Acá, el efecto colateral de que Mariana haya cocinado o preparado el pastel es que se lo va a dar a su hija. ¿Vale? Entonces, por eso, esa es la lógica, si lo quieren ver así, de por qué existe un objeto directo y un objeto indirecto. Ahora, vamos a ver, o vamos a transformarlos a estos de aquí arriba, para que me entiendan por qué existe esto, ¿no? Podemos hacer exactamente lo mismo, vamos a decir exactamente lo mismo, pero ahora vamos a invertir las posiciones de los sujetos, de los objetos. Entonces, ahora va a ser primero el objeto indirecto y luego el objeto directo, ¿vale? Y va a ser la misma información. Obviamente, como es esto, ya no necesitamos ninguno de estos dos. Listo. Ya quedó. ¿Vale? O sea, esta es la primera, o esta es la forma más normal de hablar o de utilizarlo en el inglés. Pero hasta ahorita ustedes no sabían que esto era un objeto indirecto y un objeto directo. Ahora me van a decir, pero teacher, usted me dijo que el objeto directo generalmente es el que está después del verbo. Ajá, pero yo les dije, cásense con la definición de lo del objeto y lo de sujeto. Acuérdense, el objeto directo es la persona, animal o cosa que recibe la acción del sujeto. Entonces, en esta oración, en esta información, Mariana sigue haciendo el pastel. Entonces, Mariana is going to make her daughter a cake. No es que vaya a transformar a su hija en un pastel, es que a ella le hizo el pastel. Y no es que Yarel sí vaya a vender a Vivian junto con el pastel, sino que le va a vender el pastel a Vivian. Pero son formas diferentes de organizar las ideas, ¿vale? Insisto, aquí tenemos primero objeto indirecto, que insisto, esta es la forma más normal en la que se dice. Mariana is going to make her daughter a cake, ¿no? Y si se fijan, ya no te olvidas de poner esto. Yarelsi is going to sell Vivian a cake. O sea, Yarelsi le va a vender. Para nosotros, desgraciadamente, no existe diferencia. O sea, no tenemos esta estructura en español. Y eso quizás lo que lo haga complicado. Porque aquí, si tú traduces esto, es Mariana le va a preparar a su hija un pastel. Suena raro. Se puede, pero suena raro. Yarelsi le va a vender a Vivian un pastel. Acá arriba es Mariana le va a preparar un pastel a su hija. Yarelsi le va a vender un pastel a Vivian, perdón. ¿Vale? No sé si me expliqué. O si tienen dudas con esto. El objeto indirecto, entonces, ahí ya no entendí. ¿Qué no O sea, el entendiste? directo es el que recibe la acción. Ajá. ¿Estás de acuerdo que en ambos casos, aquí, ¿qué están preparando o qué están vendiendo?
El pastel. el pastel. En ambos casos. O sea, en las 4 oraciones, no importa cómo yo lo acomode, el pastel sigue siendo el objeto directo porque es lo que se vende o es lo que se hace. Y el objeto indirecto es quien recibe ese pastel ya que se hizo. ¿Va? O ahí en este caso que no entiendes y te lo explico de manera diferente, ¿eh? No pasa nada. No, sí, sí, ya. Ujú. Sí, gracias. Prácticamente el objeto directo, si lo vemos así, o sea, de forma escueta en esto que son productos, prácticamente el producto es tu objeto directo y quien recibe el producto es el objeto indirecto. Suena hasta incluso un poquito antagónico. Imagínense con Amazon o con Mercado Libre, que evidentemente la mayoría ya compramos todo ahí, ¿no? Si yo digo, Mercado Libre le vendió o le mandó a Mariana un pastel, Mercado Libre es el sujeto o Amazon es el sujeto, ¿no? Lo que sea que me estén mandando, el paquete en sí es el objeto directo. Y el objeto indirecto va a ser el cliente final o quien recibe el paquete, quien lo compró. No sé si así les queda un poquito más claro. ¿Va? A fin de cuentas, no importa cómo yo acomode dónde ponga el pastel, o en este caso, en el ejemplo que les puse, el paquete. Pero el paquete Amazon y Mercado Libre es el que siempre va a mandar. Porque no me van a mandar a mí, no me van a empaquetar a mí. Yo, que soy el cliente final, yo soy el objeto indirecto de esa transacción. O sea, yo sé que suena antagónico, pero acuérdense que estamos viendo aquí gramática, ¿no? Porque a fin de cuentas dices, no, pues ¿cómo el cliente final va a ser el objeto indirecto? Pues si es el que está comprando todo, ¿no? Pero ahí en la oración, específicamente, Amazon o Mercado Libre es el sujeto, es quien está enviando el paquete y quien recibe el paquete es el objeto indirecto. ¿Ah? ¿Ibas a decir algo o preguntar algo, Mariana? Perdón. No, profe. No, fui yo, María. maestro. Ah, María. Entonces, aquí en esta ocasión el factor no altera el producto, como quien dice. No, Lo aquí puedo no. poner de cualquier forma, ya Ah, sea como arriba o como abajo. bueno, ajá, sí. En cualquiera de estas dos sí lo puedes poner de cualquier forma, pero aguas. O sea, si... ¿cómo explicártelo? Si esto por alguna... O sea, vean cómo está la configuración hecha, ¿no? O sea, a fin de cuentas la configuración o el que usas el to o el for te lo va a dar el orden del objeto directo o el indirecto, como te lo dicen acá, ¿no? Si el objeto indirecto va primero, no tienes problema, no necesitas ni to ni el for, te olvidas de la regla. Pero si por alguna razón tú utilizas el objeto directo primero, entonces ya te tendrás que fijar cuál verbo, perdón, es el que tienes para saber ¿cómo se llama? Qué preposición utilizar, ¿vale? Pero si, por ejemplo, tú quieres decir esta información y me la cambias de posición y me la dejan así, aquí estamos de acuerdo que técnicamente es un objeto directo. Yo debería de tener el for aquí. Pero si no lo hago así, entonces aquí se va a entender que el objeto indirecto es el pastel y que el objeto directo es la hija. Y entonces aquí dice, Mariana le va a hacer no es cierto, a su pastel una hija. ¿Va? O sea, el que me los intercambies, o sea, lo dijiste bien, pero no aplica tal cual porque, insisto, o sea, sí te puedes confundir o sí sí te pueden malinterpretar si no siguen las reglas, si no se fijan qué es el objeto y qué es el objeto directo y el objeto indirecto. Vamos al ejemplo con el paquete. Vamos a ver. Vamos a poner... Voy a poner aquí. Amazon. Vamos a ponerlo en pasado. Sent a package to Vivian.
Aquí está, ¿no? Amazon es el sujeto porque es quien envía el paquete. El paquete, al recibir la acción de ser enviado por Amazon, es mi objeto directo, sin miedo a equivocarme. Y sent. Sí, aquí está. Entonces tiene que ser to forzosamente por la regla que ya acabamos de ver. Y entonces, ¿a quién se lo envió? A Vivian. O sea, Vivian es el objeto indirecto de esta transacción. Insisto, porque es el daño colateral o el cliente final, si lo quieren ver así. El cliente final va a ser mi objeto indirecto de esta transacción, ¿no? De esta otra, el cliente final va a ser Vivian de igual manera. De esta otra debería de ser la hija, pero si lo pones así, se va a entender diferente. Y lo mismo, si yo quiero pasar esta oración a la otra forma, a la otra configuración, es muy sencillo. Vamos a ponerlo primero acá para que vean la diferencia. Simplemente quitamos el to e invertimos la posición del objeto directo e indirecto. Vivian, insisto, no deja de ser objeto indirecto y el paquete no deja de ser objeto directo. Pero, o sea, no es que te lo dé la oración o no es que te lo dé la posición. Yo sé que hace dos explicaciones te lo dije así. Pero ya cuando metemos objeto directo y objeto indirecto, tienen que determinar quién recibe la acción del sujeto directamente para saber que ese es el objeto directo y quién es el usuario final, ¿no? Amazon sent Vivian a package. Amazon le envió a Vivian un paquete. Amazon envió un paquete a Vivian. ¿Vale? Así se entendió un poquito mejor. Bueno, espero que sí. Si no, ahorita van a salir las dudas con... no me digas que no hay ejercicio de esto. Debería de... Maestro, una pregunta. Dime, María. ¿Y el sujeto también se puede modificar o De, siempre tiene que ir primero? no, de posición el sujeto siempre tiene que ir, por definición, antes del verbo. Si no, Ah, o sea, tú puedes tener... Bueno, qué bueno que haces esa pregunta. sí, porque por ejemplo, yo puedo decir, Viviana le mandaron un paquete de Amazon. ¿Y quién hizo la acción? Pues fue Amazon. Y modifiqué quien recibe la acción, que es Viviana. Entonces, ahí cómo quedaría. Ay, perdón. Ahí creo que no me estaban escuchando. Aquí prácticamente es esto. Viviana se le dio o se fue enviado o sí, bueno, se le dio un paquete por Amazon, ¿no? Un poquito similar a la idea que dijo María. Ahora, este es un tema muy avanzado, es medio complicado de entender. Esto se le conoce como voz pasiva, ¿ok? En donde yo cambié la posición, pero fíjense, vamos a analizar la oración. Dice, a Viviana se le envió un paquete por Amazon. ¿Quién le envió el paquete? Viviana No, lo mandó Amazon. Muy bien, lo mandó. Bueno, vamos a ponerle igual mandó. Was sent. Y queda igual, ¿vale? Was sent por Amazon, muy bien. Entonces, estamos de acuerdo que quien hace la acción es el sujeto. Entonces, si Amazon envió el paquete, Amazon es el sujeto. Was sent vendría siendo el verbo. El package vendría siendo nuestro objeto directo. Y Viviana, porque es quien recibe el paquete al final,
sigue siendo nuestro objeto indirecto. Pero insisto, esta estructura que se llama voz pasiva te permite poner el sujeto hasta el final y centrarte en el objeto. ¿Vale? De esto lo pueden ver muy claro, la manera en la que los noticieros hablan, tanto en inglés como en español. Esta es la manera en la que se habla en las noticias. Tantas personas resultaron heridas, tantas personas fueron afectadas, se robaron tal cosa. Nunca mencionan quién. Incluso en esta estructura podemos quitar al sujeto porque no nos interesa, ¿no? Aquí lo que importa es la víctima, en el caso de las noticias, o en este caso el objeto indirecto, que fue quien recibió el paquete, ¿no? Pero insisto, esta es una estructura muy avanzada, o sea, solo para que veas, María, que sí se puede en ese caso, pero de momento no se peleen con esto que les acabo de enseñar. De momento, simplemente entiendan que el sujeto es la persona, animal o cosa que realiza la acción. Y de momento, el sujeto siempre se les va a presentar, insisto, de momento, antes del verbo, ¿vale? O sea, van a ir en esta manera. De otro modo, no, o sea, de forma muy sencilla, lo que sea que pongas antes del verbo, por el momento va a ser considerado un sujeto. ¿Ok? Y por el momento, todo lo que pongas después del el sujeto, puedes considerarlos objetos. Ya quien reciba la acción directamente de mi sujeto, entonces va a ser el objeto directo. Quien reciba la acción de manera indirecta o quien sea el cliente final o el receptor final, entonces va a ser el objeto indirecto. ¿Vale? Bueno, vamos a ¿dudas? ¿Alguien que tenga duda? ¿No? Bueno, entonces vamos a darle vuelta a la página 158. Con el ejercicio yo creo que les va a quedar un poquito más claro o les van a salir más dudas, ¿vale? Y ese es el punto. Que me vayan diciendo. Dice, completa las oraciones con las palabras en paréntesis, pon el objeto indirecto primero. O sea, que va a ser esta estructura. No van a utilizar ni el to ni el for. Simplemente van a utilizar esta estructura. ¿Va? O sea, aquí está your message y Maggie. Ustedes tienen que determinar cuál va a ser el objeto directo e indirecto dependiendo del verbo. Supongamos, dice, sorry, but I didn't give. ¿Qué recibe primero la acción de ser entregado? ¿Maggie? O sea, ¿entregan a Maggie o entregan un mensaje? ¿Ustedes qué dicen? En esta primera oración, ¿quién es entregado o quién no se entregó? ¿Maggie o el mensaje? ¿El mensaje? El mensaje. Entonces, como el mensaje es lo que está recibiendo directamente la acción de ser dado, el mensaje es el objeto directo. Y aquí la instrucción en estas primeras 6 oraciones te dice, pon el objeto indirecto primero. Entonces, sorry, but I didn't give Maggie, que es el objeto indirecto, your message. Entonces, lo siento, no le di a Maggie tu mensaje. ¿Va? Esa es la primera oración. Lo mismo con todas estas. Identifiquen cuál sería el objeto directo, objeto indirecto, y pongan el objeto indirecto primero y seguido inmediatamente por el objeto directo. ¿Vale? Aquí evidentemente va a ser al revés. Dice, reescribe las oraciones, pone el objeto directo primero. O sea, aquí sí va a ser como aquí abajo. Vas a tener que poner el objeto directo inmediatamente después del verbo. Te vas a tener que fijar qué verbo es, con base a lo de la página anterior, para saber si tienes que poner to o si tienes que poner for. Y luego de esto vas a colocar el objeto indirecto. Y listo. Entonces les doy unos 10 minutitos para que terminen estos dos. Si necesitan más tiempo, me dicen, sin problema. Les doy más tiempo, ¿vale? Si no es un tema complicado, pero es muy técnico, ¿vale? Los temas técnicos son
son confusos, por tanto tecnicismo. Pero bueno, si tienen dudas, me dicen y sin problema, aquí voy a estar.
¿Ya terminaste, Yare, o tienes duda? Tengo duda, el ejercicio B no lo entiendo. Aquí es al revés. Aquí lo que vas a hacer es, ya te dieron la oración, ¿no? I gave him the letter. Técnicamente tienes que identificar aquí cuál es el objeto indirecto y el objeto directo. Y ahora lo vas a poner al revés. O sea, prácticamente te están dando esta oración a ti. Tienes que identificar cuál es objeto directo, cuál es objeto indirecto. Y lo tienes que poner ahora así. Sí, no lo identifico. Vamos a hacer el primerito. Mira. I gave him the letter. ¿Cuál crees que sea el objeto? Igual, es la misma lógica. ¿Qué es lo que se dio? ¿A él o la carta? En la carta. La carta. La carta es mi objeto directo. Por Oh, ende, him es el objeto indirecto. ¿Va? dar, darle, Ahora, se lo di. ah, no, gave es el verbo. Pero aquí en esta parte de aquí, tú tienes el objeto directo, porque es la carta, y este es el Ajá. objeto indirecto, ¿no? Que fue el cliente final. Es como el paquete, o sea, ¿quién recibió el paquete al final? Él, ¿no? Ok. ¿Va? Ajá. Ahora, tú lo que vas a hacer acá es invertirlo. Vas a poner la carta o the letter pegadito al verbo. Te vas a fijar, bueno, en la página anterior, en qué lista de verbos está. Que es esta, mira, aquí está give, lo que significa que tengo que poner to. Entonces, la oración quedaría de la siguiente manera. I gave the letter to him. Quedaría así. I gave the letter to him. ¿Va? The letter siendo el objeto directo. Después del verbo. Ajá. Este to pues, es la preposición que me pide por el verbo que estoy utilizando. Y him vendría siendo el objeto indirecto. A ti te lo están presentando en el ejercicio de esta manera. ¿Va? A ti te lo están dando así. I gave. ¿Sí está bien escrito? Sí. I Sí. gave him the letter. Yo le di a él la carta. Y ahora lo que vas a hacer es, yo le di la carta a él. ¿Va? Oh, ok. Va. Pero obviamente en este es donde tú tienes que identificar. Por eso te pregunto, ¿qué se dio? ¿Él o se dio la carta? La carta. Muy bien, ¿quién recibe la carta? Él. Él. Entonces, la carta es el objeto directo por recibir la acción de ser dada. Y él es el objeto indirecto porque él fue quien recibió la carta. ¿Va? Entonces, Ok. así es como los identificas, pero si te fijas, o sea, nada más es invertir la posición y agregar la preposición que corresponde, dependiendo del verbo que se utilizó. Y ya. Ok. Gracias, profe. Ujú.
¿Ya acabaron, chicos? ¿O necesitan más tiempo? Un poquitito más, Sin por broncas. favor. Sin problema, sin problema.
¿Listo, chicos? Bueno, conforme vayan terminando, vayan levantando la mano, porfa. Y checamos este ejercicio y ya. ¿Listo, Irma? Ok. Sí, profe. Number 2 de la primera, pues bueno, vamos a, espérame. La primera ya se las había dado, entonces la número 2, porfa. Sí. Two. They aren't going to show me their new car. Muy bien. They aren't going to show me their new car. Perfecto. ¿Alguien más que quiera la número 3? Yare. Sí, profe. Ujú. La 3 la tengo como Your name, home, us. Bueno, la respuesta o leo todo. Sí, porfa, todo. Okay. Can you please show your new home, us? No, al revés. ¿Va? Can you please show us? Mostrarnos a nosotros tu nueva casa. ¿Vale? Así quedaría. Can you please show us your new home? Gracias. Jessica, number 4. Sí, sería Gregory Gregory, is ajá. Gregory is going to buy his wife a surprise gift. Surprise gift. Muy bien. Gregory is going to buy his wife a surprise gift. Lisette, number 5, please. We want to make you a nice dinner. Very good. We want to make you a nice dinner. Muy bien, efectivamente. Y la última de este ejercicio, Mariana, ¿me ayudas, porfa? Sería, are you going to bring? ¿Sí es break? Bring. Okay. Gracias. Are you going to bring your mother flowers? Muy bien. Are you going to bring your mother flowers? Perfecto. Así queda, ¿vale? Así es como queda con todos, en este caso con los objetos indirectos antes que el directo. Entonces, o en otras palabras, el objeto directo en todas estas oraciones son los que van al final. ¿Ok? Ahora vamos con el ejercicio al revés. Insisto, como le expliqué a Yare, aquí les están dando la estructura como el ejercicio pasado. Sujeto, verbo, objeto indirecto, objeto directo. Lo único que tenemos que hacer es invertir la posición de los dos, o sea, poner the letter al principio y him al final, fijarme qué verbo tengo para yo saber si pongo to o si pongo for, ¿vale? Y entonces en este caso, ¿qué diría? I gave the letter to him. I gave the letter to him, ¿vale? Lo del verbo, insisto, eso ya viene como preestablecido. O sea, es algo que se tienen que aprender de memoria. Pero bueno, así es como funciona en este caso específicamente. Yared, ayúdame con la 2, porfa. Sí, profe, voy.
Ujú. Es I didn't buy her a gift. Ah, no. Otra vez. I didn't buy a gift for her. For her, muy bien. Very good. Mariana. La 3, ¿verdad? Sí. Em, sería let's cook dinner for you parents. For your parents. Very good. Let's cook dinner for your parents. Oye, a mí Eh, se me hizo bien difícil de la 4 a la 6. de la 4 a la 6. Ahorita lo. Bueno, igual por este, ¿no? El 2 que tiene aquí. I want to show you something. Ok, esto. Vivian, number 4. Aquí es difícil porque si tienes este to y luego tienes el show. Técnicamente, acuérdense, todo lo que es verbo va en uno solo. Entonces aquí tanto el want como el to y el show, todo esto considérenlo como verbo. ¿Ok? O englóbenlo en ese espacio o pónganlo en su mente en rojo. Porque técnicamente todo esto es el verbo. ¿Vale? Entonces, para que no se confundan con, híjole, ¿y esto qué es? Porque es una tercera cosa. El profe nada más me dijo que había objeto indirecto y objeto directo y ahora me están mostrando esto. Esto es parte del verbo porque es quiero mostrarte. ¿Ok? I want to show. O sea, want siempre necesita un to. Entonces, esto es parte del verbo. Esto es como un verbo modal. Es como can. ¿Ok? Pero este verbo modal específicamente pide un to. Y luego viene el verbo en la acción en forma simple. Entonces todo esto considéralo un verbo. Bueno, Vivian, creo que no está. Evelyn, ¿podrías ayudar con la 4? Creo que tampoco está. Irma. Sí, prof. La Ujú, 4. ujú. I want to show something to you. Muy bien. I want to show something to you. Very good. I want to show something to you. Si se fijan, fue exactamente la misma lógica. Invertimos la posición del directo con el indirecto y solo tuve que ver qué verbo era. Ah, perdón, aquí el verbo show para yo saber si era for o to. Pero es I want to show you something to you. Yo sé que igual dicen, oiga, pero si ya está el to, pero acuérdense, este to le pertenece al want y este to va a ser otro completamente diferente. Podemos tener muchas preposiciones repetidas en la misma oración y en este punto va a cambiar el tipo de significado para esas preposiciones. O sea, el que tengamos la misma preposición no necesariamente significa, bueno, sí, no significa que tenga el mismo significado o que sea la misma palabra, ¿vale? Entonces esto es válido. Quizá por eso se te hizo un poquito complicada la 4, Mariana, porque pensabas que este to te lo tenías que poner acá y luego qué pasaba con este. Pero era considerar el want to show como un verbo en sí, o sea, todo ese conjunto como verbo, ¿vale? Jessica, number 5. Aquí, por ejemplo, tienen doble objeto, o sea, doble, ¿cómo se llama? Pronombre indirecto, entonces por eso es que puede ser confuso. Ajá, justo es que el show, bueno, el she sold me Ah, y luego her used card. pero Sí aquí, se por me hizo ejemplo, complicado. her used car es uno solo, este es el objeto directo y me es el objeto indirecto. A ver tú misma, Mariana, ¿cómo quedaría? Pues lo puse she sold her used card to me. Ahí está, perfecto. Así tal cual. Muy bien. Sí, pero es que sí o sea, primero, bueno, me acordé de lo que le dijo a Yare, pero sí se me complicó por los dos, Ujú. el mi y el her. Por ejemplo, acuérdense que era un adjetivo posesivo. Entonces, por ser adjetivo, acuérdense que le pertenecía al sustantivo, que es el carro usado. De hecho, tanto use como her son adjetivos de carro. Entonces, técnicamente, todo esto, her used car, es todo un sustantivo. Todo esto. Porque estos dos son auxiliares o acompañantes de este. Entonces, el nombre completo del objeto es her used car. Y me es el objeto indirecto. Entonces, sí, estuvo bien. Ella le vendió. eh, ella le vendió su carro usado. Ah, más bien, ella me vendió. O ella vendió su carro usado a mí. Esta en español suena raro. La última. ¿Alguien quiere hacerla? Voluntariamente.
A ver, Mariana. I'm going to make some soup for you. Muy bien. I'm going to make some soup. En este caso la pronunciación es soup. Porque soap es jabón, exacto. Sí, gracias. I'm going to make some soup for you. Perfecto. Ya quedó. ¿Vale? ¿Dudas que les haya generado el ejercicio? Es un poquito, pero yo creo que con la práctica ya. Sí, sí es un tema complicado. Insisto, los temas que son súper técnicos, que ya te mencionan esas partes, ¿no? O sea, como que los nombres de las cosas, de un sustantivo y un adjetivo y todo eso, sí llega a ser complicado. Pero bueno, ahora sí que no hay de otra. Pero sí, vamos a seguirlos practicando. Y pues ya, conforme vayamos avanzando, si llegan a tener más dudas, pues me van diciendo, ¿vale? Bueno, pues entonces, si gustan, hasta aquí le dejamos, porque ya vi que les costó bastante trabajo. Entonces mañana seguimos trabajando con este ejercicio, en los otros ejercicios del libro. Y ya, por hoy sería todo. Dime, Lisette. Perdón, ¿cuál página? Esta que acabamos de hacer es la 158. La gramática venía como tal en la 157 y lo que acabamos de hacer es solamente la parte de arriba de la 158. Gracias. No, ¿de qué? Entonces, si no tienen más dudas, chicos, pues hasta aquí le dejamos y nos vemos mañanita. Gracias, prof. A Descansa. ustedes, que descansen. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana, profe. Gracias, hasta mañana, maestro. A ti, María, hasta mañana.